Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando del futuro, de los futuros posibles, con el destacado autor y especialista en ciencia ficción, Julio Rojas, autor de Caso 63, un podcast ultra premiado y muy escuchado. Y luego conversaremos de la campaña política, las presidenciales y las luchas y batallas al interior de las derechas con César Barros, empresario y también que ha colaborado y ha sido parte de la campaña de Evelyn Matei. Parte entonces, Influyentes. Muy bienvenido a nuestro programa, Julio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, tu podcast y tus obras en realidad han sido pero muy premiadas y yo creo que eres una figura hoy día fundamental en pensar el futuro, desde la ciencia ficción, desde la creación, pero también desde luego en generar esas ideas de los mundos posibles. Y quiero partir preguntándote si lo que tú pensabas cuando partiste haciendo ciencia ficción se ha ido pasando o te ha sorprendido la realidad que ha avanzado más rápido de lo que tú pensabas? Sí, yo creo que me ha sorprendido la velocidad de los cambios. Es bien exponencial y de alguna manera también sabía que la ciencia ficción es un buen predictor de futuro. Todos los grandes clásicos de ciencia ficción pudieron adelantar lo que iba a pasar ahora. Pero creo que se equivocaron unos 30 años porque había una fecha emblemática que era el año 2000. Entonces suponía que iba a llegar todo esto, claro. No llegó, Sí. Y uno se decepcionó un poco y luego viene esta disrupción completa. Sí, bueno, y además tú partiste haciendo ciencia ficción, pero no había inteligencia artificial, o sea, no había muchas de las cosas, especialmente inteligencia artificial, que hoy día está cambiando todo. Exacto. Leí una entrevista tuya, Julio, en que decías que el año 26 iba a ser un año muy importante porque ya no se iba a distinguir lo artificial o lo creado artificialmente con lo real y que eso iba a ser un cambio total. ¿Sigues pensando que eso es? Porque esto es el próximo año, o sea, claro, en sí. meses más. Sí. Y por supuesto que sería un cambio brutal ya no poder distinguir qué es real y qué no. Es un cambio brutal y uno dice el próximo año queda muy poco, pero realmente en tiempo IA, en tiempo de desarrollo tecnológico, son 20 años, son 40 años. Creo que desde el comienzo de esta como explosión que fue en el 2022 cuando sale ChatGPT hasta ahora, han pasado técnicamente muchísimos años más que este lapso de tiempo. Y si la presencia de la tecnología que cada vez hace unas simulaciones mucho más refinadas y casi indistinguibles sigue la misma tendencia, claro, a finales del próximo año podemos no distinguir nada de lo que venga en pantalla. O sea, la regla va a ser, si viene una pantalla, es mentira. Mira, o puede ser mentira. Solo creer en lo que uno ve, así como volver atrás, ¿no? Exacto, creer o también tener canales como autorizados de veracidad para que definitivamente uno pueda decir, ya, voy a seguir o adscribir a esta fuente porque me da seguridad. Y el resto es completamente mentira. Sí. Claro. Ahora, Julio, ¿cómo te alimentas tú para crear e imaginarte el futuro, ¿no? En la senda de tantos creadores, estoy pensando hacia atrás. Yeah. Pero ¿cómo lo haces? Porque en el fondo estás proyectando cosas que en realidad después van pasando y a la vez también estás tratando de proyectar qué pasa con los humanos en esos escenarios, Exacto. ¿no? Bueno, básicamente se trata de tomar los elementos que están ahora emergentes, hacer un pequeño ejercicio de inferencia y uno puede combinar cosas. Y ahí viene la parte un poquito más creativa, que es, obviamente, si viene, ya, un ejemplo, vienen robots con mucha fuerza. Desde el próximo año, la irrupción de los robots humanoides en el ecosistema humano va a ser feroz, va a ser una industria tan grande como la del automóvil de aquí a 10 años. Los robots van a estar en todas las áreas. Y, por otro lado, puedes tomar una tendencia que es el envejecimiento de la población. Por lo tanto, tú puedes especular de que va a haber de alguna manera una unión entre el mundo de los robots y los adultos mayores y van a haber robots cuidadores de adultos mayores como negocio, como una especie de estrategia de cuidado familiar, donde los robots van a ser mucho más baratos de lo que uno piensa y van a resolver problemas de la gente. Cuidar a un adulto mayor que necesita compañía, que necesita estimulación cognitiva, ver la película, ver la tele, salir a caminar, darle los remedios, es algo que obviamente va a suceder. Entonces te fijas que ahí hay una inferencia
que todavía no sucede, pero que solamente con leer lo que está pasando ahora puedes inferirlo. Claro. Y uno piensa, claro, lo de los robots, uno lo piensa desde que es niño, hoy van a venir Sí. robots, pero en realidad, claro, en Japón ya hay robots haciendo muchos trabajos y también en muchos países. Ahora, Claro. un robot cuidando a otros seres humanos que no son autovalentes, por ejemplo, también produce riesgos, ¿no? Y temores, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo crees tú que los humanos debiéramos, no quizás cómo va a ser o cómo lo visualizas, cómo debiéramos lidiar con todas estas corrientes tecnológicas de manera de proteger, Claro. en este caso a los adultos mayores que van a ser cuidados, pero también de mantener como el contacto humano, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que esa es la gran labor que viene, es redefinir qué significa ser humano, redefinir el tema de los vínculos, porque obviamente ya la historia de la civilización, esta especie humana que era la dueña de la pradera de alguna manera, que era la única especie cognitiva que podía alterar la naturaleza y tomar decisiones, ya llegó a su fin. Ahora es un mundo híbrido donde hay otras inteligencias que ahora son, bueno, bastante, pueden cometer errores, pueden alucinar. Alucinan bastante, se claro. equivocan. Sí, Sí. pero esto es un continuo, la tecnología no va en reversa, es exponencial y es evolutiva. Entonces, la posibilidad de que una inteligencia artificial sea tan competente como los seres humanos es altísima. No va a tener emociones, no va a tener sentimientos, no va a tener vínculos, pero va a hacer muy bien su trabajo y va a ser muy inteligente. Ya las inteligencias artificiales tienen niveles de doctorado humano y pueden resolver problemas matemáticos impresionantes. Ahora, el tema es esto. Como eso te va a resolver el mundo de la rueda de hámster, que es el problema del trabajo repetitivo, la gran pregunta es qué vamos a hacer los humanos, no solamente con ese tiempo, sino qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar con nuestras relaciones. Y creo que la clave de lo que tú dices es volver a la comunidad humana y utilizarlos como coayudantes para tareas que de alguna manera son mucho más efectivas para el mundo mecánico que para el mundo físico, Sí. humano. Escuchándote, Julio, viene el tema que es como uno de los temas del momento. Si esta inteligencia artificial algún día podrá mandarse sola, por Sí, decir, claro. y que entonces viniera, digamos, una distopia de ese tipo. Sí. ¿Tú crees que eso podría pasar o crees que más bien los humanos serán capaces de que esta inteligencia nunca corra con colores propios? No, creo que es irreversible el hecho de que una inteligencia artificial evolucione y sea más inteligente que nosotros en términos de inteligencia como resolver problemas humanos. No estoy hablando de conciencia, que eso es otro tema. Y tampoco uno puede decir eso no va a suceder. Pero en buenas cuentas la posibilidad de contener esta tecnología que ya salió, es como el genio que ya salió de la lámpara. No puedes meter la pasta de dientes de nuevo cuando sale del tubo. Ya salió, solamente va a evolucionar y lo que hay que hacer es aprender a convivir con ella. Yo creo que el negacionismo en la sociedad es lo más peligroso porque sí ahí se genera una especie de brecha donde gente que no comprende la IA va a tener que convivir con ella y se van a producir tensiones. Yo creo que la moneda puede caer en la parte positiva del asunto y una IA inteligente puede resolver los problemas humanos y se puede ayudar a los humanos a resolverlos si es una especie colaborativa. Si la tratamos como un enemigo o la subestimamos, son dos estrategias que son un poco peligrosas. Sí. Ahora, ¿cómo usas tú la inteligencia artificial? Ya que estás siempre pensando en el futuro, ¿cómo la usas tú mismo como creador, ¿no? En que te puede ayudar, pero también te puede ser algo que banalice tu trabajo, Claro que sí. lo haga repetitivo, que pierda exactamente lo que acabas de decir, lo humano. ¿Cómo y cuánto la usas? Y te lo pregunto también porque en una entrevista contaste que ya habías coescrito con una inteligencia artificial que entiendo que se llamaba Sofía. Ah, claro. Sí. Lo que pasa es que, mira, bueno, a mí me gusta escribir y yo quiero no perder eso, que es lo humano, que es la escritura o la creación humana, pero hay áreas de tu escritura que en líneas generales podrías decir a un psicólogo que analizar un personaje o a un especialista científico que si estoy escribiendo sobre Marte, que me diera información sobre viajes a Marte, sobre ciertas cosas que son datos técnicos. Antes de una inteligencia artificial, yo tenía que ir y molestar a un físico, molestar a un matemático, molestar a un psicólogo. Tenía un amigo psicólogo que yo le pasaba guiones y me decía, mira, este personaje así, que era súper enriquecedor, pero no tenía tiempo él. Lo que yo hago con inteligencia artificial es que tengo un par de especialistas que igual después vuelvo a chequear los datos, pero me solucionan problemas que tienen que ver con la data
relacionada con la creatividad. Y creo que no habría que meterse en la creatividad porque igual lo van a hacer, pero no estoy tan... O sea, definitivamente estoy de acuerdo que la semilla humana que está ahí presente no se puede corromper y eso hay que cuidarlo bien. Sí. Hay quienes están planteando que, así como los alimentos tienen sellos, Sí, ¿no? sí. Debiera haber un sello que diga que esto fue hecho por inteligencia humana o por inteligencia artificial. Por supuesto. ¿Tú crees que eso podrá pasar en el futuro o que ya después ya va a dar lo mismo si una película en realidad fue un guionista humano, fuiste tú o fue tu agente Claro, Sofía? claro. No, yo creo que lo primero, la clasificación y la etiquetación de dónde viene la fuente creativa es vital, a lo menos para saber cuál es la magnitud de la intervención. En una librería vas a llegar y va a haber un territorio humano, libros humanos, libros híbridos y libros artificiales, sintéticos. Ok, y nadie puede obligar que alguien compre uno u otro, la gente tomará esa decisión. Pero es importante saberlo. Creo que hay un tema como en el engaño, que tiene que ver con que a mí a veces me mandan guiones y yo detecto que quizás fueron escritos por IA y es complicado, porque no me molesta que hayan sido escritos por IA, pero saberlo sí es necesario, porque hay criterios diferentes. Por supuesto. Hay artistas en todo el mundo, también en Chile, están preocupados por la inteligencia artificial, o sea, están preocupados de cómo va a lidiar justamente esto, la creación, los derechos, la propiedad intelectual. Sí. ¿Qué crees tú que es clave a la hora de definir políticas públicas, por ejemplo, en este sentido, que puedan proteger la labor de los creadores? Porque si no, la verdad es que, en el fondo estoy pensando en los grandes estudios Sí. o no sé, los grandes streaming ¿para qué van a contratar a un guionista o a un director si van a poder tener un pool de agentes de inteligencia artificial que le hagan el trabajo como ellos Bueno, quieran? muchos grandes estudios y muchas plataformas tienen ese problema, que están creyéndole más a un algoritmo que a los autores. Y eso lo único que hace es generar como historias en serie, las mismas historias con unas pequeñas variaciones para no correr riesgos, hasta que un autor independiente, con una chispa creativa, hace otra cosa y ahí todo el mundo, la industria va hacia eso nuevo. Lo que habría que proteger siempre es que no se haga un commodity de la creación y sospechar cuando la creación empieza a tener los mismos recursos siempre. Y nuevamente la etiquetación del producto es vital. Sí. Saber que algo viene de una IA es totalmente diferente. Ahora, lo que puede pasar, y ahí no podemos negar eso, es que la IA puede hacer una buena obra finalmente. Imagínate que es una película que te emociona y todo, y ahí viene una pregunta. Si lo que te emociona viene de una situación artificial, ¿qué importa? ¿Es tu emoción o finalmente la fuente? Y es una discusión y un debate gigante. Sí. Ahora, también la inteligencia artificial, y aquí viene un debate enorme de propiedad intelectual también, se alimenta de obras humanas, ¿no? Claro que Entonces sí. está el debate, no sé, en el periodismo, ¿no? Si está entrenándose leyendo los diarios, tiene que pagarle a los diarios porque están contribuyendo. Lo mismo con el arte, ¿no? Claro. O sea, si está esa inteligencia artificial tomando ideas, maneras, modos, estéticas, podríamos decir, de creadores humanos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo le paga? O sea, ¿cómo no puede quedar esos creadores que alimentaron a esto, digamos, sin recibir nada a cambio? Completamente, ¿no? y nadie nos pidió permiso y se comieron todos los libros del universo y también cosas que no tienen derechos de autor, que son como palabras, diccionarios, conversaciones, pero claro, es propiedad humana. Ahora, y estas compañías dicen que eso es porque es la misma figura del creador que ha leído tantos libros para hacer una buena película. Hay un punto muy gris ahí. Lo que creo que está pasando es que ya las inteligencias artificiales ya pasó eso. Ya ni siquiera están ocupando datos humanos, ahora están ocupando datos sintéticos por sobre datos sintéticos. Así que esa lucha es una lucha de las primeras capturas. Y ahora comienza una etapa media de ciencia ficción donde las inferencias de las IAs comienzan a ser completamente propias de una inteligencia artificial. Es una locura. O sea, ya no son derivativas, podríamos decir. Exacto. También pasa en la música, ¿no? Sí, ahora yo creo que hay un mundo de la inteligencia artificial generativa de imágenes que es mucho más complicado, porque ahí sí que uno comprende que hay una copia feroz de Estudio Ghibli, de un autor, de un artista que tiene un estilo, porque eso es mucho más fácil de detectar. En cambio, cuando uno dice, me mojé bajo la lluvia y me emocioné frente al atardecer, la palabra atardecer
esa combinación es una combinación de sintaxis humana, no necesariamente viene de un libro. Sí. Ahora, en caso 63, no voy a hacer un spoiler, pero es muy interesante cómo describe a la generación que se describe ahí, que es una generación entre pandemias, o sea, que nació entre la pandemia del COVID y la siguiente pandemia que no recuerdo cuándo iba a ser, pero digamos una pandemia que vendría después, y que es una generación de gente joven que se ha criado con las pantallas justamente porque la pandemia aceleró el efecto de la pantalla, ¿no? De usarlo muchísimo más sobre todo niños, niñas, guaguas, etcétera, escolares que estaban en la casa y no podían ir al colegio, y que por lo tanto es una generación descrita en caso 63 como una generación que le tiene mucho miedo a la proximidad humana, al vínculo, que está acostumbrado a mediar su relación a través de una pantalla, ¿no? Y que por lo tanto tiene otra característica, o sea que se ha separado de las generaciones anteriores por esa razón. ¿Cómo ves tú a esa generación, que es la generación generación Z, podríamos decir, la generación pandémica, de cara a todo esto que está pasando y que en el fondo van absorbiendo una manera de vivir distinta de antes? Yo creo que vienen dos fases. La primera fase en la que tú describes, que tiene que ver con un temor al contacto físico, al otro. De hecho, uno lo puede ver, la gente no habla por teléfono, manda mensajes porque de alguna manera necesita mediatizar por un periodo de tiempo el mensaje para que no entre directamente. Sí. Es muy estresante para los jóvenes hablar directamente con alguien. Sí. O cuando están hablando, no es un cara a cara, sino es cara, teléfono, cara. También están así, hay como una especie de miedo a la conexión y al vínculo directo. Pero yo tengo la sensación de que como viene esta especie de ruptura en la realidad, y todo lo que venga a una pantalla va a ser falso, no le va a quedar otra a esa generación que empezar a vincularse, porque realmente es muy cansador, es muy agotador estar luchando con mentiras todo el tiempo. Y mentiras no estoy hablando de fake news, que va a ser un gran tema gigante. Y que de hecho ya lo es, y pero lo es, más por aún. supuesto. No, estoy hablando con algo tan simple como si estoy hablando contigo en un Zoom, yo no sé si eres real o eres un clon. Y eso es muy estresante. Obviamente vamos a tener que usar claves diarias, como un par de palabras semilla, para que yo, cuando hable contigo, tú me vas a pedir mis palabras semillas como mi password, para saber que yo soy yo. Pero finalmente el café, el sentarse con alguien, la conversación de plaza, va a ser muy relajante para una nueva generación. Y yo creo que se va a volver a la tribu y al contacto de fogata. Sí. Y en ese sentido, ¿qué opina, Julio, de esta ley que se está ahora tramitando y va avanzando en Chile de prohibir el uso de teléfonos inteligentes en todos los escolares, en todos los niveles, salvo excepciones muy bien documentadas, de manera de tratar de contrarrestar el efecto justamente de las pantallas y de las redes sociales, que ha disparado los problemas de salud mental, los problemas justamente de conexión entre ellos? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Hay un tipo de algoritmo que es basado en dopamina, que son las redes sociales, que te ponen un scroll infinito y te hacen golpes de dopamina, y es una droga, básicamente. Y eso apaga el cerebro, destruye las conexiones y los caminos neuronales que podrían generar nuevas como carreteras cognitivas. Es súper perverso y estoy totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con que se satanice completamente el mundo de la inteligencia artificial, porque un niño con una inteligencia artificial que no funciona en base a golpes de dopamina, funciona en base a hazme bien la pregunta y te voy a dar el conocimiento humano que necesitas. Una inteligencia artificial bien utilizada genera un individuo que sabe hacer preguntas y que puede explorar el universo y puede resolver los problemas humanos. Yo siempre digo, alguien de octavo básico en Aysén, en el norte, en una isla en Pukeldón, en Chiloé, puede resolver los problemas energéticos de los humanos ahora, si se mete y hace bien la pregunta en una IA. Está el conocimiento ahí, hay que sacarlo. Claro, y hay que es diferente distinguirlo. que de TikTok, por ejemplo, que te fijas que es diferente. Y volviendo a la desinformación, que es un tema muy serio y que por supuesto desde los medios de comunicación se intenta combatir, se explica el proceso de chequeo de información, pero es muy difícil en las redes sociales competir con ese tipo de información. ¿Tú crees que hay una solución? ¿Debiera haber? ¿Qué tipo de solución puedes imaginar para la fake news, los discursos de odio, pero sobre todo para aquello que es mentira? Se pone allí como que fuera verdadero tanto en textos como ahora en video, y que
estar haciendo un fact-checking detrás del otro no está parando ese... No, para nada. A ver, yo creo que viene por un tema de casi una filosofía de percepción, que es, hay que cambiar el switch y es, todo va a ser falso. Si tú le enseñas a un niño que todo lo que ve en una pantalla va a ser falso y que posiblemente la excepción es verdad, baja el estrés, se comprende que lo que estoy viendo hay que verificarlo. ¿Te fijas que es al revés? Pero nosotros somos una generación, o mucha gente de una generación que vivió informándose y considerando que la verdad venía de canales oficiales y eso era irrevocable, irrebatible, y cuando había un terremoto uno prendía la radio, uno escuchaba las noticias y había una fuente real. Eso se derrumbó. Entonces hay que dudar de eso. Claro, no porque esa radio no esté transmitiendo la verdad, lo que pasa es que hay otras fuentes que no sabemos qué están transmitiendo. Lo que pasa es que va a haber más cantidad de fuentes falsas, ni siquiera humanos, mira, ni siquiera humanos haciendo gente falsa. Inteligencias artificiales o inteligencias sintéticas haciendo fuentes falsas, muchísimos, y muy poca gente que tiene la fuente verdadera. Entonces, por un tema matemático, se llama FUM, es un fenómeno de sobresaturación de contenido digital, donde tú ya no puedes determinar qué cosa es verdad o no. Entonces, la única solución es, ok, todo es mentira. Listo. Ahora voy a empezar a buscar la verdad. Claro, y buscando así, pero por default entender que gran parte de lo que uno va a ver o va a estar expuesto o todo es mentira. Julio, se nos va acabando... pensamiento crítico. Exactamente. Se nos está acabando el tiempo, pero con todo lo que tú has imaginado, pensado, reporteado para hacer tus obras, ¿qué crees tú que los seres humanos, especialmente los más jóvenes, pero de todas las edades, debiéramos empezar a pensar para adaptarnos a este futuro que ya está y que cada vez avanza más rápido, en términos de qué estudiar, en qué adaptarse, cómo poder entrar a esta nueva etapa de una manera en que se preserve lo humano, pero a la vez también se pueda tener un trabajo, se pueda tener un trabajo que dure, se pueda tener una actividad que tenga significado, claro, y no quedar obsoleto por los avances tecnológicos? Yo creo que hay dos cosas. Lo primero, considerar que esto es como el fuego. Cuando llegó el fuego a la estructura cultural humana, mucha gente se pudo haber quemado y dijo, no voy a usar el fuego. O gente lo usó para cocinar, pero no para otras cosas. Entonces, lo primero que hay que considerar es que la inteligencia artificial no sirve para una sola cosa, sino que sirve para muchas cosas y es una aproximación individual al asunto. Entonces, uno tiene que jugar con el fuego, uno tiene que ver sus potencialidades y perder el miedo. Eso es lo primero. Lo segundo, comprender que ese fuego, que la inteligencia artificial usa lenguaje humano, no significa que sea humano. Entonces, es súper bueno educar a las nuevas generaciones que es un simulacro de los humanos. Hay mucha gente que se confunde, que se enamora, que empieza a establecer relaciones, es una locura. Se llama una trampa cognitiva, una especie de hechizo cognitivo por el humano. Entonces, usar el fuego, usar la inteligencia artificial, tener respeto y comprender que no hay un humano detrás y hacer buenas preguntas, porque si uno hace buenas preguntas, sí que puede sacar la joya de la corona, que es conocimiento humano puro para el bien de la humanidad. Sí, y en términos de pensar en qué trabajar o qué estudiar, por ejemplo, que es una pregunta que se hacen hoy día muchos jóvenes, bueno, ¿cómo va a ser el mundo en 10 años más? Quizá en 5 va a ser radicalmente distinto. ¿Qué habilidades hay que enseñarle a los jóvenes, más allá de la carrera concreta, para que puedan navegar e ir reinventándose a lo largo del tiempo? Yo creo que la habilidad de pensamiento crítico, la habilidad de hacer preguntas y establecer, junto con, mira, cualquier carrera está en peligro, cualquier carrera, y cualquier carrera a la vez tiene oportunidades gigantes. Está en peligro si empezamos a hacer competir las carreras con la posibilidad de que una inteligencia artificial lo haga mejor o peor, porque lo va a hacer mejor. Lo que hay que hacer es tomar esa inteligencia artificial, ponerla a tu lado, y yo, humano, con la inteligencia artificial, ir a explorar las nuevas posibilidades de la carrera. Entonces, por ejemplo, los abogados. Los abogados no pueden competir, por ejemplo, con una inteligencia artificial que va a hacer un contrato, pero se necesita un humano en la línea, un humano que me haga el soporte humano frente al conocimiento. ¿Te fijas que finalmente llegamos a lo mismo? Los humanos son necesarios para este abismo nuevo que estamos enfrentando. Claro, y tener a la inteligencia artificial como copiloto, exacto, pero no como piloto de la... ¿no? Exactamente. Julio, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por escucharnos ahora y los invitamos a nuestro siguiente invitado, que es César Barros. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Influyentes. Espérennos.
Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, el empresario César Barros. Muy bienvenido, César. Hola, Paula, ¿cómo estáis? Bueno, partamos hablando de la campaña presidencial porque tú, además de ser empresario, bueno, y fuiste dirigente gremial muchos años además, has participado en la campaña de Evelyn Matei y escribes columnas bastante agudas en que justamente tocas este tema de lo que está en juego en esta elección. ¿Qué es para ti, a tan pocos días de la elección, lo que Chile se está jugando este año en esta elección presidencial? Mira, yo creo que, a ver, déjame partir por los descartes. Yo creo que Jara no tiene ninguna opción. Probablemente va a pasar a la segunda ronda, según dicen las fotos, pero nunca se sabe. En Bolivia tuvieron un sorpresón. Pero yo creo que lo que se está jugando es una guerra cultural entre las dos derechas, la que nos llaman derechita cobarde y la derecha de Kast y compañía. Y yo creo que esa es la verdadera batalla que se va a dar, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho escribiste una columna que se llamaba La derechita cobarde, en que hacías toda una reivindicación de la centroderecha, la derecha del piñerismo, con todo el aporte que había hecho a lo largo de la transición y hasta ahora, ¿no? ¿Por qué ha sido esta campaña, César, a tu juicio, tan beligerante, podríamos decir, entre las derechas, ¿no? ¿Y cómo lo ves de aquí hacia adelante? Porque la derecha, la nueva derecha o derecha emergente, es muy agresiva. O sea, esa derecha fue la que nos dijo derechita cobarde, esa derecha es la que habla de los parásitos, esa derecha es la que se opone casi por oponerse, esa es la derecha que nunca quiso ir a primarias, que nunca quiso llegar a un acuerdo para los gobernadores. Ojo que podríamos haber ganado todas las gobernaciones y podríamos haber tenido a futuro un excelente parlamento, pero no quiso. Y también con su persistencia en temas valóricos, perdimos el segundo plebiscito. Entonces, ha sido ácida porque ellos han sido muy ácidos. Yo sé que esto parece como los niños, así como él me picó primero y qué sé yo, pero yo creo que la campaña de Evelyn Matei obviamente que ha reaccionado con acidez al tema de los bots, porque es un maltrato ad hominem en forma directa, del cual por supuesto que han pedido perdón, pero tampoco nunca, pero han tenido que reconocer que fueron ellos. Y yo creo que el perdón fue magnánimo. O sea, si yo hubiera estado, yo no hubiera... ¿Tú no habrías pedido perdón? O sea, yo no lo hubiera perdonado ni llorando, pero yo soy yo no soy político, yo no soy candidato, así que lo que hizo ella lo encontró muy generoso. Sí. Ahora, tú decías en esta columna, y acá lo estás diciendo también, las diferencias entre las derechas, pero parece que para el electorado de derecha ya no hay tanta diferencia, o valora o ve, o ya no se pone en valor esa diferencia, por ejemplo, en cómo se trata a los demás, cómo se trata a los que piensan distinto de cada cual. Es posible, yo creo que hay una tendencia mundial a una mayor agresividad y lo vemos en Trump, lo vemos en Putin, lo vemos en Milei, lo vimos con Bolsonaro, y no son políticos que a mí me gusten. O sea, yo creo que la democracia es para convencer, es para dialogar, no es para empujar, no es para derrotar al adversario, es para llegar, ojalá, al mejor acuerdo posible, que es lo que decía Churchill, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que defiende la derecha más tradicional, el conversémoslo. Yo estoy dispuesto a escucharte, dímelo, ¿ya? Me cargan esto de las líneas rojas, me cargan los principios. ¿Sabes qué? Yo soy católico, pero le tengo pánico a los católicos conservadores, ¿verdad? Porque también han hecho mucho daño en la política. ¿En qué sentido? Yo creo que, a ver, partiendo por Monseñor Tagle, que dijo que todas las cabritas en Reñaca que usaran bikini la iba a excomulgar, digamos, pero yo creo que había que tener una ley de divorcio. Tal como en las empresas tiene que haber una ley de quiebra. Yo creo que los matrimonios, imagínate tú cuando teníamos 40 años de expectativa de vida, el matrimonio, algunas parejas lograban llegar a bodas de plata, muy pocas a bodas de oro. Hoy día un contrato que estaba diseñado básicamente desde que se creó la institución para unos 20 años, hoy día puede durar 50, puede durar 60 años. La probabilidad de que haya un quiebre es muy alta, entonces hay que irse adaptando a lo que va cambiando, ¿ya? Todavía están, imagínate, no querían ni la píldora anticonceptiva, la Iglesia Católica todavía no lo acepta, ni el condón. Entonces hay temas valóricos
que yo como católico los acepto, pero yo también estoy convencido que no tengo por qué imponérselos a los demás, ¿ya? Como eso que cantábamos en el colegio, a Dios queremos, en las iglesias, en las escuelas y en el hogar. Bueno, yo creo que hay territorios privados en el cual yo tengo que respetarlo. ¿Y tú piensas que en un gobierno de José Antonio Kast, si es que es él el que gana, como están indicando las encuestas hoy día, estarían indicándolo hoy, ¿temes que la agenda valórica se retome? Porque hasta ahora lo que ha dicho él y sus asesores es que van a hacer un gobierno de emergencia y que no van a meterse en los temas valóricos. Bueno, a partida yo no veo cuál es la emergencia, ¿ya? O sea, sí, por eso Chile ha ido siempre en emergencia. Si no tenemos un terremoto, tenemos un maremoto, y ahora tenemos una cosa que es más complicada, ¿no es cierto?, que es el crimen organizado. A ver, cuando fue el segundo plebiscito, el profe Silva, Irarrázaval, dijo que ellos le iban a poner el sello republicano a la nueva Constitución. Y lo hicieron, pasaron máquina. Y por eso lo perdieron, ¿ya? Y por eso lo perdieron. Me da miedo el que traten de parásitos a un grupo humano en forma indiscriminada, ¿ya? Goebbels partió así con los judíos, ¿ya? Tratando los parásitos. Ese fue como el aperitivo. Entonces no me gusta el lenguaje, no me gustan las motosierras, no me gustan el lenguaje ni de Trump, ni de Bolsonaro, ni de Milei, ni tampoco me gusta ni el de Esquella, ni me gusta el de, ¿cómo se llama? De Kaiser. No, ¿cómo se llama el guatón? De barba. Valenzuela. De Valenzuela. Sí, él hizo la columna de los parásitos, asesor estratégico de José Antonio Kast. En vez de echarse para atrás y decir, ojo, ¿saben qué? No son los parásitos. Entonces, imagínate tú un gobierno que trata de parásitos a los empleados públicos. Todos tenemos de repente algún problema con los empleados públicos, ¿no es cierto? Que te cobraron impuestos, que te pasaron una multa, que puede ser justa o injusta. En un ambiente así, la gente lo primero hay que decir, ¿qué te venía a meter conmigo tu parásito? ¿Ya? Eso es, los lenguajes crean realidades, ¿ya? Y eso es un hecho. Entonces yo le tengo mucho miedo a que una persona que posiblemente pueda ser el futuro vocero o el futuro ministro del Interior sea una persona que trata de parásitos a grupos humanos en forma indiscriminada. Bueno, y además en esa columna, que fue muy polémico y por eso todavía seguimos hablando del tema, trató de parásitos también a quienes habían trabajado en el gobierno del presidente Piñera, ¿no? Diciendo que también habían algunos que habían metido parientes. Esa derecha fue muy cruel con Sebastián. Sebastián fue mi compañero de colegio desde los 5 años. En su minuto más duro, ¿ya? En su minuto más duro, que lo querían apoyar si es que sacaba a los militares a la calle a disparar. Yo soy oficial de reserva del ejército y lo primero que a uno le enseñan cuando dispara un fusil de guerra, ponen un zapallo, ¿ya? Y un clase dispara. Bueno, el hoyito de entrada es así, el de salida es así. O sea, una bala de guerra disparada en tu pierna, tú pierdes la pierna. Entonces la gente que dice que salgan los militares armados a disparar no saben de lo que están hablando. Y por eso que los militares, además, que conocen eso, son muy renuentes a hacerlo. Claro, de hecho no quisieron. Fue un minuto en que gente que estaba adentro me dice, si la marcha y la violencia no se va hacia arriba, lo único que tenían los carabineros era un carro lanzaagua. Eso era todo lo que había. Y la moneda podría haber caído, ¿ya? Entonces era el minuto como para que toda la derecha, incluido esa derecha, estuviera a favor. Ahora, ¿tú temes que, si, de nuevo, si no, es si que... no tengo miedo, para, ¿no? No digo temo. ¿Te preocuparía, te inquietaría de cara a lo que puede pasar en el país, que si hay protesta, no estoy hablando que haya otro estallido social, pero si hay movilizaciones, si hay protestas, que el uso de la represión, de herramientas de seguridad, sea en ese gobierno de una manera que no habría sido en el de como fue en el gobierno de anteriores? Yo creo que es bla, bla, bla irresponsable, porque si es que les llegara a pasar, van a hacer lo mismo que han hecho todos los gobiernos en Chile hasta ahora. A lo mejor esas pistolas Taser pueden usar, un par de cosas más, pero si se enfrentara a una cosa como la que fue ahí, yo creo que no habrían hecho muchísimo más ni muchísimo menos, ¿verdad? Ahora, César, que como decía al principio, tú has participado en la campaña de Evelyn Matei, eres muy cercano al presidente Piñera, al piñerismo, a la derecha, centro-derecha, derecha liberal.
¿Por qué crees tú que ella perdió el lugar que tuvo, el primer lugar que tuvo durante tanto tiempo, durante tantos meses, frente a José Antonio Kast? Se cometieron errores, ¿ya? Yo creo que esa primaria medio falsa la hizo perder terreno. Yo creo que estuvo desaparecida de los medios por un montón de tiempo. Yo creo que el equipo anduvo desordenado. Yo creo que una vez que llegó Juan Sutil ordenó el tema y la cosa andaba mucho mejor, y las redes sociales también. Ya hubo mucho cambio en el equipo interno. Yo esa parte nunca no estaba en mi dominio, digamos. Pero eso fue. Ahora, hablemos de digamos, lo que Chile necesita en términos económicos. Tú eres un empresario con mucha experiencia. Primero hablemos de tu mirada de este gobierno y su gestión económica. En particular, la gestión del ministro Marcel. ¿Fue una gestión que a ti te pareció buena, regular, mala? ¿Cómo, de cara sobre todo a lo que cuando ganó el presidente Boric, cómo evalúas lo que ha pasado hasta ahora? Van a decir mis amigos de ultraderecha que que me he vuelto en un comunista, pero yo creo que este gobierno, una vez que perdió su plebiscito, ¿ya?, puso a cargo a Toá y a Marcel del buque. Y yo creo que el manejo que hicieron ellos fue lo mejor que podían dentro de la coalición en que estaban habitando. Por lo tanto, yo creo que a Marcel le debemos el que parara muchos goles, el que no dejara que hubieran cambios que la coalición estaba pidiendo, ¿ya? Básicamente, este gobierno es como que no ha hecho nada, ¿ya? Paralizado por un Congreso donde no tienen mayoría, ¿ya? Con el discolaje que se produce por todos lados, y porque yo creo que tanto Toá como Marcel lo hicieron lo mejor posible dentro de un gobierno absolutamente improvisado, en que no hay equipos, en que los equipos son de mucha inepcia. O sea, lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Lo estamos viendo con el tema de las cuentas de luz. Claro, y con otros errores que uno dice, pero ¿cómo el encargado de seguridad de Chile parte a tomarse trago el día antes de...? Entonces, es falta de calle, falta de experiencia, el creer que el aparataje burocrático chileno se mueve. Si uno llega y dice, y uno sabe que no es así. ¿Ah? Ya, o sea, la gestión de Marcel la evalúas bien, ¿no? Bien, especialmente sí, porque fijó lineamiento. O sea, para lo que están todos, yo siempre les digo a todos, ¿se acuerdan el directorio de agosto del año 22? ¿Cómo están todos muertos de miedo? Bueno, no pasó nada así catastrófico. Es cierto, crecimos poco, es cierto que se invirtió poco, porque hay mucha incertidumbre, ¿ya? Pero la inflación no se disparó, de hecho la bajaron, la cantidad de dinero que está excedida por los retiros irresponsables que se hicieron se redujo. Por lo tanto, a ver, para lo que había dentro del equipo, yo lo evalúo bien. ¿No se está cayendo a pedazos Chile, como dicen algunos? No, yo creo que el peligro está en un tema que es de larga data, que es el crimen organizado, sí. El cual viene desarrollándose, no salió de un día para otro, pero que tampoco lo hemos sabido meterle mano bien. Y meterle mano bien no es Bukele, ¿tá? Aunque claro, la gente cuando le preguntan quién es el presidente más admirado, Bukele. Pero cuando a ti te han asaltado, ya has pasado el susto, que te han puesto un cuchillo aquí, tú sí dices, sí, yo los mataría, ¿tá? Pero la verdad que tú dices, bueno, ¿y Bukele algún día los va a soltar? ¿Los va a seguir metiendo? ¿Esto es eterno? ¿Qué va a pasar? Bueno, y además que la prensa en El Salvador, la prensa que está, casi todos los periodistas exiliados por lo demás, han planteado con bastante claridad que hizo un acuerdo con las maras también. O sea, un acuerdo de que no cometieran más crímenes a cambio de... Es como lo que hacen en México, ¿ah? Ahora, pero tampoco yo creo que ese sea el camino. Pero lo que no puede ser es que se organicen crímenes desde dentro de la cárcel. Eso no puede ser. Sí. Ni tampoco puede ser que a los fulanos que terminaron haciendo que un niñito se muriera tenían 20 órdenes de detención y tú dices, pero ¿por qué si tenían 20 órdenes de detención no estaban detenidos? ¿Por qué no estaban adentro? Y por el otro lado tú ves que por crímenes civiles se demoran 11 años y tú dices, pero 11 años, justicia que demora 11 años no es justicia.
Entonces, alguien está haciendo muy mala pega. Entonces, cuando dicen vamos a tener mano dura, ya, ok, no van a salir a disparar los militares a la calle. Yo lo descarto. ¿Van a cambiar a todos los jueces y van a cambiar a todos los fiscales? Bueno, no lo puede hacer el Ejecutivo, desde luego, porque hay separación de poderes. Pero se pueden hacer cosas, ¿ya? O sea, yo creo que esto que pasó ahora, ya que es la peor derrota, o sea, es una vergüenza lo que yo encuentro que pasó. O sea, yo soy amigo de Pato Contes, soy amigo de Pablo Longueira. Estar 11 años en esa calidad lo encuentro absurdo. O sea, si tampoco era tan difícil de probar, tampoco estamos hablando a ver, ¿era financiamiento ilegal de la política? ¿Sí o no? ¿Había o no? ¿Pasaron plata o no pasaron plata? ¿Había prueba o no había prueba? Pero, ¿por qué 11 años? Y cuando la jueza le dice además, lo que pasa es que ustedes además cuadruplicaron las pruebas o trajeron las mismas pruebas conversadas de otra forma. O sea, la jueza los mató y mató a una parte importante porque participaron muchos fiscales ahí. Sí. Ahora, desde otro lado, el exfiscal Carlos Gajardo ha dicho que esto es una muestra de impunidad, de que finalmente acá no se hizo justicia y que... Yo le diría a él, que partió con la cuestión, si a él cree que estar 11 años interdicto, mucho con reclusión nocturna o qué sé yo, es impunidad. Yo encuentro que es una injusticia tremenda. O te vas adentro y te condenan, pero ¿por qué se van a demorar 11 años? O sea, el juicio en Nuremberg se demoró 2 años. César, ¿y cómo afecta este cuestionamiento que viene ahora evidentemente al Ministerio Público? El mismo exfiscal Gajardo dijo que esta es la peor derrota que ha tenido en mucho tiempo, en el sentido de que no se acrediten los delitos por los cuales acusaron, del tiempo, como dices tú, que la misma jueza lo dijo en la audiencia, ¿no?, de esta cantidad de años. ¿Cómo esto afecta también de cara a que las personas vuelvan a confiar en las instituciones, por un lado, y esta idea que hay de que finalmente hay muchos crímenes, como el crimen, digamos, los crímenes que se cometen por el crimen organizado, lo que pasa con estos delincuentes que matan a un niño en un furgón escolar y que no pasa nada? Y por otro lado vemos lo que está pasando acá con estos procesos eternos que finalmente después de una gran cantidad de recursos no terminan en nada. Yo no suelo estar muy de acuerdo con Carlos Peña, pero hoy día salió con algo que es importante. Muchos de los fiscales con estos casos que tienen como mayor resonancia pública, lo usan como una ventana para promoverse y para salir en la tele y para hacerse famosillo, o sea, y andan moralizando con una varilla pegándole en las piernas a la gente, y yo creo que la pega de ellos no es, ¿ya? Ellos tienen que probar, acusar, probar y chao. Y no seguir, y yo veo, a mí me tocó el caso de La Polar, ¿ya? El fiscal estuvo metido, pero a concho, hasta que... Un caso bien emblemático, porque también defraudó la fe pública de una manera bien brutal. Hasta que se acabó el tema y chao. Y no se habló nunca más hasta que finalmente la AFP Capital le ganó un juicio a Pricewaterhouse y volvió a salir el tema. Pero ¿qué pasó entre medio? ¿Condenaron a alguien? Pero durante ese periodo los fiscales salían, pero ¡uy, qué atroz! ¿Ah? 1 millón de personas redactadas en forma unilateral y qué sé yo. Entonces, ellos Lo cual está mal, evidentemente. Pero ellos no tienen una función de comunicadores sociales. Y yo creo que han ido tomando ese rol y yo creo que lo hacen pésimo. Y esta es la mejor prueba. César, volvamos a hablar de la campaña presidencial ahora, siendo tan cercano al expresidente Piñera y habiendo sido él el único que fue elegido democráticamente, digamos, desde el retorno a la democracia, el único presidente de derecha. ¿En qué está el piñerismo hoy día? Porque Evelyn Matei, habiendo sido su ministra, estaba encarnando eso. ¿Se ha debilitado el piñerismo frente a esta otra derecha? Yo creo que no. Yo a la gente que conozco que trabajó con Sebastián, le tienen un cariño y un respeto increíble, ¿ya? Y nunca le van a fallar. Y nunca le van a fallar. Y yo creo que todos conocen que teniendo él incluso un carácter, las habilidades blandas no eran su mejor herramienta, pero que era serio, que quería Chile y que quería lo mejor para Chile, y que ser ministro de Sebastián Piñera no era fácil, ¿eh? Sobre todo con esa pregunta genial
que te va a servir a ti también, que era, ministro, ¿usted cree o usted sabe? ¿Ya? Que obligaba a las personas a realmente estudiar bien sus temas y hacerlo bien. Sí. ¿Ya? Pero me refería a la derecha que él proyectaba, digamos, a su proyecto político para la derecha, una centro derecha, una derecha liberal, una derecha en la cual se aprobó el matrimonio igualitario, o sea, otro concepto de la derecha. Yo creo que sigue vigente, lo que pasa es que ahora está amenazada por una derecha que no cree en eso, que cree que hay que ir a una actitud más rupturista, en que está sujeta por rasgos clericales, digamos, muy principistas, que creen que los principios no se pueden transar. No sabemos todavía cuáles son esos principios, los vislumbramos, ¿ya? Pero que no es el liberalismo clásico, ¿no es cierto?, de conversemos, convenzámonos, saquemos lo mejor y vivamos en un mundo que también existe gente de izquierda, ¿ya? Y que también hay que escucharla y que son una parte importante de Chile y que no les podemos pasar máquina. Ahora, César, si bien, como dice, tú has definido, y otras personas, por supuesto, y la misma Evelyn Matei, una derecha distinta, una centro derecha, en la elección pasada, la verdad es que fue inmediatamente que apoyaron a José Antonio Kast en segunda vuelta, al parecer sin muchas condiciones, ¿no? O sea, no se vieron muchas. Y en realidad el único que no votó por él fue Ignacio Briones, que en ese minuto era candidato de Evópolis, pero todo el resto se plegó. Hubo un error ahí, porque estoy pensando también el mismo José Antonio Kast, cuando Evelyn Matei lo ha criticado, dice, bueno, pero ella me apoyó. O sea, si teme que yo, digamos, he cambiado ciertos márgenes, traspasado márgenes en la campaña y teme que lo pudiera hacer después, ella me apoyó. Fíjate que con todo, la campaña de José Antonio Kast anterior no tuvo esta acidez o espinosidad que tiene esta. O sea, no salieron palabras tan... O sea, yo no recuerdo a José Antonio Kast haber hablado de derechita cobarde frente al candidato que era de Chile Vamos, ni tampoco de que habían parásitos, ni tampoco de que le iban a pegar un recortón de 21.000 millones al sector público. Nada de lo que estamos escuchando ahora. Sí, pero sí dijo que iba a eliminar el Ministerio de la Mujer, que iba a revisar las 3 causales. Yo creo que hoy día también incluso Jara está hablando de que hay que fusionar ministerios. Sí, yo creo que también nos hemos dado cuenta que el Estado no puede crecer en forma infinita y que ha crecido en forma claro, muy pero él quería inorgánica. Más bien un Ministerio de la Familia que de la Mujer, o sea, era un tema no de recorte. A ver, sí. Hay que preguntarse muy bien cuando arman ministerios realmente de qué se va a preocupar y qué es lo que va a hacer y qué efecto real va a tener, digamos, porque si no es como bla bla, digamos. O sea, a ver, hoy día hay más ministerios que generales tenía Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces hay como consenso en eso. César, y se nos acaba el tiempo, pero entonces, con estas diferencias y con esta campaña que ha sido, como dices tú, bastante ácida y bastante beligerante dentro de las derechas, ¿cuál debería ser el rol de Chile Vamos si es que gana José Antonio Kast? ¿Integrar ese gobierno, ser como el socialismo democrático que apoyó a este gobierno, quedarse en un apoyo que sea más de ver en el Congreso ciertos proyectos en los que coinciden? ¿Cuál sería tu visión de esa decisión que van a tener que evidentemente tomar? Yo creo que va a ganar Matei y ojalá que gane, pero pongámosle, como dicen en el campo, yo creo que hay que negociar el tema. O sea, no entrar a un gobierno sin condiciones. Aquí no puede haber un cheque en blanco, ¿ya? O sea, a ver, conversemos el tema, ¿ya? Evelyn Matei tiene un súper equipo. Ellos tienen 0 equipo. Si ustedes quieren que este tremendo equipo participe con ustedes, conversémoslo, ¿ya? Y pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, entre otras cosas, en el lenguaje. Eso, ¿qué garantías pedirían? Porque si son tan distintas, digo, en otros países, por ejemplo, Macron no está con Marine Le Pen, o sea, con esa derecha radical, extrema, ultra o nueva derecha, como quieras llamarla. ¿Qué condiciones tendrían que ser las que permitieran que no fuera a estar en un lugar en el cual no corresponde que estén o no quisieran estar? La primera yo creo que es el lenguaje, la segunda un acuerdo de conversemos. Tenemos que conversar y no podemos cerrarnos tampoco a esta visión de que la derecha, la izquierda es pésima
de por sí, ya que todo lo que planteen siempre tiene que ser malo y que hay que echarlo a un lado. Yo creo que uno debería partir de la base que esa izquierda existe, que hay una izquierda que es súper razonable y hay una centroizquierda muy razonable y que lo lógico para mi gusto hubiera sido que esto hubiera sido una competencia entre Matei y Toa, que era la centro derecha y la centro izquierda. No funcionó así y estamos entre Jara y Kast en una de esas, ¿ya? Y si tú me dices, ¿te gusta? No, no me gusta. César Barros, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.